Yo, Natalia de Pasier, kinesióloga, y me especializo en el área de traumatología y de actividad física, amante del ejercicio, como ya saben. Bien, hoy les voy a hablar sobre el ejercicio y la ansiedad, tanto la ansiedad como el ejercicio tiene efectos sobre la ansiedad, y también un poco sobre la ansiedad alimentaria, lo que habló La Paz y estos atracones. Bien, la ansiedad en nuestros organismos, nosotros como seres humanos y la mayoría de los seres vivientes, tienen una respuesta natural frente a algo que los estresa o los amenaza. En nuestro caso, los seres humanos, la ansiedad va a ser una respuesta frente a este tipo de estresor. ¿Ok? Es una emoción caracterizada por sensaciones de tensión, pensamientos de preocupación y cambios físicos que están asociados a esta ansiedad. Cambios en presión sanguínea, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. El problema es cuando esta respuesta natural, fisiológica, se perpetúa en el tiempo o tiene una severidad mayor de la que debería tener para generar una respuesta adecuada o positiva. Y ahí es cuando empezamos a generar problemas de trastornos de ansiedad, trastornos ansiosos. Usualmente los tratamientos que se suelen indicar para la ansiedad van desde una gama de tratamientos medicamentosos, varios tipos, en los cuales yo claramente no soy experta, y también se puede acompañar con tratamiento de psicoterapia, en donde la persona, yo tampoco soy experta, pero hablan sobre sus problemas y de alguna forma los psicólogos hacen que esto se solucione. Pero, y en paréntesis, las personas que son inactivas físicamente, o sea, el sedentarismo, está asociado a generar mayores niveles de ansiedad en las personas, ya que tienen peor respuesta a estímulos estresores. Por lo tanto, el ejercicio sí nos puede dar una solución, una herramienta, algo que complemente o reemplace un tratamiento para esta ansiedad. Se los voy a hablar también más adelante con detalle, pero la ansiedad desarrolla un aumento de la autoeficacia. La persona se siente con mejores capacidades de sobrellevar problemas y desafíos. El deporte puede generar una distracción de estímulos provocadores de ansiedad. Entonces, una especie de distractor. Suena un poco como liviano y coloquial decirlo así, pero ayuda a que haya una distracción de los estímulos provocadores de ansiedad. Hay cambios también fisiológicos, cambios a nivel de neurotransmisores, o sea, del sistema nervioso, cambios peptídicos, que eso significa que hay cambios a nivel celular con el ejercicio que nos benefician en la ansiedad, y cambios de autopercepción, como la persona se percibe a sí misma. Todas estas herramientas, estas soluciones nos da el ejercicio a la hora de enfrentar la ansiedad. Acá hay una revisión sistemática que analizó los efectos del ejercicio sobre los desórdenes los trastornos de ansiedad. Y les voy a hablar súper genéricamente los resultados de este estudio, en donde frente a la comparación de realizar ejercicio versus el grupo que no realiza ejercicio, el ejercicio tuvo mejores resultados a la hora de evaluar calidad de vida de las personas y manejo y disminución de la ansiedad. Lo mismo, compararon ejercicio versus una pastillita placebo. Placebo significa que no tenía ningún efecto real sobre el sistema, era solamente, por así decirlo, este efecto placebo psicológico. Y nuevamente vieron que el ejercicio tuvo mejores efectos sobre los niveles de ansiedad, o sea, disminuyeron los niveles de ansiedad en comparación al placebo. Compararon los ejercicios con los antidepresivos. Miren, ahí pongo esta flechita. Los antidepresivos tuvieron efectos sobre la ansiedad, sí disminuyeron los efectos de la ansiedad, pero el ejercicio también tuvo efectos similares. Lo importante de esto es que uno es a través de medicamentos, donde los medicamentos, número uno, pueden tener efectos secundarios, sobre todo los medicamentos que se utilizan para el trastorno ansioso, y segundo, hay muchas personas que no tienen mucha adherencia al tratamiento medicamentoso, y tampoco al tratamiento con psicoterapia.
Por lo tanto, pongo una flechita hacia el ejercicio, porque el ejercicio también tuvo niveles de disminución de ansiedad, sin generar estos efectos adversos que podemos ver en los medicamentos. Se comparó el ejercicio más un cambio de comportamiento. No tengo los detalles de este cambio de comportamiento, pero sí que fue asesorado por una terapeuta ocupacional, que eran cambios de comportamiento para disminuir niveles de ansiedad, y se comparó con el cuidado estándar. Cuidado estándar, que mencioné, medicamentoso, psicoterapia, y también se vio que el ejercicio tiene un muy buen efecto y significativamente mejor sobre los niveles de ansiedad y la ansiedad en comparación al cuidado estándar. Y también se analizó la comparación entre el ejercicio aeróbico y no aeróbico, o sea, en teoría, este ejercicio prolongado, continuo, de intensidad moderada alta, versus otro tipo de ejercicios de fuerza en el gimnasio, ejercicios de alta intensidad, y se vio que ambos tenían disminuciones similares sobre los niveles de ansiedad y mejoras en la calidad de vida. O sea, ejercicio es ejercicio a la hora de enfrentar la ansiedad. Así que súper buen punto para el ejercicio a la hora de disminuir estos trastornos ansiosos. Bien, también les quiero hablar específicamente de la ansiedad alimentaria y su relación con el ejercicio. Entonces, para comenzar, vamos a hablar nuevamente del atracón, escuchar a la Paz y hablar un poco sobre el atracón. Y está definido como consumir esta gran cantidad de alimentos y de comida en un periodo corto de tiempo sin tener una real noción de control de lo que uno está haciendo, hasta que de repente llega, se acaba la comida y dice, chuta, ¿cuánto comí? Y este atracón está asociado a un refuerzo personal negativo, lamentablemente. Y lo que busca este refuerzo personal negativo es reducir un estado afectivo negativo, o sea, estamos en negativo con negativo. Eventualmente lo que buscamos obtener del atracón nos sale el tiro por la culata y no logramos los efectos. Y ahora les voy a definir lo que es la sensibilidad a la ansiedad, que está muy relacionado a la ansiedad y a los atracones. La sensibilidad a la ansiedad es este miedo a sentir ansiedad y a las sensaciones relacionadas o que yo relaciono con la ansiedad, que suelen estar impulsadas por interpretaciones catastróficas. Es un poquito esta sensación de ataque de pánico. Es sentir que algún estímulo me va a generar un ataque de pánico y voy a poder sufrirlo. Y esta sensibilidad a la ansiedad está relacionada a un mayor nivel de episodios de atracones. Y aquí es donde el ejercicio puede intervenir también. El ejercicio puede intervenir en esta sensibilidad a la ansiedad y los consecuentes atracones. ¿Por qué? Porque como les dije antes, esta ansiedad es una respuesta natural del cuerpo a un estímulo estresor. Y el ejercicio es precisamente un estímulo estresor. Pero es un estímulo estresor controlado y es un estímulo estresor que tiene beneficios sobre el organismo. No es un estímulo estresor de estoy en peligro, debo protegerme, debo arrancar, sino que es un estímulo sobre el sistema nervioso y el sistema cardiovascular que me potencia respuestas positivas a este estrés. Es un estresor físico. En cambio, el estrés es un estresor no físico. Es este estrés mental, este estrés es un estrés como psicosocial. Y realizar actividad física entrena a nuestro cuerpo a tolerar estos estresores físicos. Entonces, a la hora que las personas que se ejercitan se enfrentan a un estresor no físico, tienen una mejor respuesta frente al estrés. ¿Por qué? Porque su organismo ya está adaptado a estresores y tienen una mejor regulación frente a estos estímulos. Entonces, les hablé de la ansiedad, de la sensibilidad a la ansiedad y de los atracones, que estaban relacionados a esto. ¿Cómo el ejercicio interviene sobre esto? El ejercicio de intensidad moderada, o sea que no llegamos a máximas intensidades de nuestro consumo de oxígeno o de nuestra frecuencia cardíaca, o sea, vamos a decir tipo 75, 80%, casi 85% quizás de nuestro VO2 max, va a generar reducciones
en nuestra sensibilidad a la ansiedad. Y por lo tanto, bueno, eso lo voy a decir en la siguiente diapo. En cambio, la actividad física de intensidad más elevada, de intensidad vigorosa, ya sobre 85% de nuestro VO2 max, tiene un efecto contrario. Va a aumentar nuestra sensibilidad a la ansiedad. Todo esto en personas que presentan sensibilidad a la ansiedad y trastornos de ansiedad. Estos estudios son en esa población, no han sido estudios que han sido demostrados en personas que no presentan sensibilidad a la ansiedad ni ansiedad. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, acá tenemos los gráficos de este estudio, en donde pueden ver que personas que realizan altos volúmenes de actividad física vigorosa tienen mayores, o sea, más episodios de atracones a la semana. Y en cambio, personas que no realizan altos niveles de intensidad física elevada no presentan tantos episodios de atracón. Y acá en el gráfico de abajo, lo contrario. Vean que las personas que realizan actividad física moderada presentan una disminución, un menor número de atracones a la semana, en comparación con los que no realizan actividad física moderada. Por lo tanto, mensaje para llevarse: actividad física elevada, de intensidad elevada en personas con sensibilidad a la ansiedad y episodios de atracones van a generar un aumento en esta sensibilidad a la ansiedad. No así la actividad física moderada. Estamos hablando ya entre más o menos llegando, yo consideraría hasta un 80%, 85% del VO2 max. Ok, y el ejercicio, se los hablé un poco antes, pero voy a mencionar con detalle los beneficios del ejercicio sobre la ansiedad y la ansiedad alimentaria. Primero, el ejercicio es una excelente herramienta del manejo del peso. Personas que quieren mantener su peso o bajar su peso, pero principalmente mantener una baja de peso, el ejercicio es una de las mejores herramientas que podemos tener para ese objetivo. Segundo, vamos a mejorar variables psicológicas a través del ejercicio. Vamos a mejorar nuestra autoeficacia, o sea, la capacidad de nosotros mismos sentirnos capaces de cumplir objetivos. Yo soy capaz de entrenar 3 veces a la semana, 4, el objetivo que se propongan. Yo soy capaz de controlar mis impulsos de alimentación y puedo seguir una dieta que me dio mi NutriPass. Como mucho más empoderamiento personal de la persona para lograr cosas. Mejora la autoimagen corporal, que eso es algo que voy a hablar en la próxima diapositiva, y mejora el ánimo. Voy a tener mejores recursos regulatorios, yo como persona, yo para mí misma, voy a tener más motivación, lo cual me va a ayudar, sobre todo en esto de la autoeficacia, a sentirme con más capacidad de lograr las cosas, y voy a mejorar mi confianza. Y con el ejercicio hay un aumento de la motivación autónoma y la autoeficacia, pero en particular relacionado a la actividad física. Yo, si realizo actividad física y consigo un hábito de entrenamiento, voy a mejorar, es un círculo virtuoso, voy a mejorar mi motivación personal a seguir entrenándome y voy a mejorar mi percepción de que soy capaz de hacer ejercicio. Es perfecto, es ejercicio sobre ejercicio. El ejercicio se potencia a sí mismo. Y esto, en términos de la alimentación, va a tener un impacto importante por la autoimagen corporal. Tenemos este individuo, esta persona con sobrepeso, esta persona sedentaria, esta persona con depresión, con trastornos de ansiedad, que tiene una autoimagen corporal determinada. Usualmente suelen ser personas con una pobre autoimagen corporal. Esta mala autoimagen corporal puede ser que gatille o potencie o no nos ayude de manera positiva a nuestros atracones. Esta autoimagen corporal negativa va a generar o va a potenciar los comportamientos alimentarios maladaptativos, o sea, me voy a alimentar mal porque me veo mal. En cambio, una buena autoimagen corporal, que es algo que nos da el ejercicio, va a mejorar una autorregulación alimentaria. Me veo bien, me quiero sentir bien, como bien. Y como les acabo de decir, el ejercicio es una de las formas, es una de las herramientas para llegar a esta autoimagen corporal positiva.
Por lo tanto, el ejercicio hace que yo me vea bien, me sienta bien, quiero comer mejor, estoy comiendo mejor, tengo más energía, quiero hacer más ejercicio, hago ejercicio, me siento mejor, me veo mejor, y es así, este círculo virtuoso que nos entrega el ejercicio. Bien, les voy a hacer un breve comentario sobre el ejercicio y el apetito. No voy a entrar con mucho detalle en del ejercicio y el control del apetito porque hay mucho que decir, pero sí les voy a comentar un estudio que a mí no me deja de parecer interesante, y es el siguiente. En este estudio se evaluaron a distintas personas, pero a cada persona se le hizo las 3 intervenciones en semanas por separado. La intervención consiste en lo siguiente. La persona llega al lugar y le hacen 2 evaluaciones. Una evaluación sanguínea, les toman exámenes de sangre y le hacen un cuestionario de apetito y saciedad. Perfecto. Pasan 60 minutos y a la persona la ponen 60 minutos a ver tele, donde le muestran comerciales de comida rica, imágenes como bien estimulantes de alimentación y de ganas de comer, tratando de simular un poco a lo que estamos expuestos todos cuando vemos la tele. Después de esos 60 minutos, nuevamente, exámenes de sangre, evaluación, cuestionarios de apetito y saciedad. Listo, pasó esa segunda evaluación y hacemos una intervención de 30 minutos. Y aquí es donde están las 3 evaluaciones distintas. En primer grupo se hace la evaluación control, donde la persona se sienta durante 30 minutos y no hace nada. Perfecto. La segunda evaluación es la evaluación de snack. A la persona se le da un snack con cierta cantidad de calorías, que no me equivoco eran 284 calorías, de un snack de sabor chocolatoso, lo describen. Tiene 20 minutos para comérselo, y después durante 10 minutos tiene que estar sentado tranquilo. Y la evaluación actividad física moderada, a la persona la suben a una trotadora y la hacen realizar esta actividad física e intensidad moderada durante 20 minutos y después 10 minutos donde se sienta y descansa. Ok, en estas 3 situaciones, después de 30 minutos, volvemos a hacer una evaluación de sangre y un cuestionario de apetito y saciedad. 60 minutos nuevamente, donde volvemos a poner estos estímulos de comida, estas imágenes tentadoras de cositas ricas que uno siempre ve en la tele, y a los 60 minutos se vuelven a hacer exámenes de sangre y cuestionarios. Después les dan 60 minutos más para que puedan comer, pero esa parte no es evaluada. Ok, ¿qué es lo interesante? Primero, en esta entonces ya podemos ver por lo que les expliqué, que esta evaluación va a ver el apetito, o sea, el manejo del apetito en personas que no hacen nada, sedentarismo, después de comer, ingerir calorías, ingerir alimento, y después de hacer ejercicio. Y vamos a ver cómo estas 3 cosas influyen en el apetito, ¿cierto? Vamos a ver rápidamente la conclusión en lo que nos compete, que es el ejercicio. Estos lindos gráficos nos muestran las conclusiones que yo les quiero destacar. Que primero, había el que tuvo mayor, las personas que realizaron actividad física sintieron más saciedad, o sea, tenían menos apetito que el grupo que no hizo nada, que se quedó sentado viendo tele. No fue así en comparación al grupo que comió, pero el grupo que comió ingirió calorías, llenó el estómago, generó cambios en la glucosa sanguínea, pero el grupo que hizo ejercicio tenía menos hambre, se sentían más satisfechos que el grupo que se quedó sentado haciendo nada. Entonces, punto para el ejercicio. Parece que hacer ejercicio me quita más el hambre que no hacer nada. También el grupo que hizo ejercicio tenía menos hambre, tenía menos deseos de comer después de la intervención que el grupo que no hizo nada. Punto para el ejercicio, claramente. Mejor hacer ejercicio para no tener hambre que no hacer nada. Y los autores señalan que esto podría ser porque el ejercicio y el aumento de las catecolaminas, las respuestas cardiovasculares y circulatorias que tiene el ejercicio, pueden mejorar el transporte de la leptina al cerebro y la señalización que esta genera al cerebro. Y la leptina es una hormona que nos inhibe el apetito. Entonces,
el ejercicio puede mejorar esta señalización de la hormona que nos da esa señal que dice, oye, no tienes tanta hambre, en comparación con la gente que no hace nada. A mí me parece fantástico este estudio, me parece muy interesante y es un excelente ejemplo de decir que el ejercicio ayuda a controlar el apetito. Frente al mito que todo el mundo dice, hoy si hago ejercicio me da más hambre y como más, esto lo desmiente. Bien, entonces, ¿qué les puedo recomendar después de lo que les acabo de mencionar? Lógico que hagamos actividad física. Siempre la actividad física nos va a ayudar al manejo de la ansiedad y también a disminuir los niveles de ansiedad y a tener un mejor manejo de la ansiedad alimentaria y los episodios de atracón si es realizada una actividad física moderada. La actividad física grupal siempre es recomendada porque genera mejor adherencia. Saber que hay alguien esperándote para hacer actividad física hace que la gente tenga más ganas de levantarse. Realizar actividad física más a nivel moderado que nivel bajo, porque vamos a tener mejor control del apetito y mejor respuesta frente a la ansiedad. Y puede realizarse actividad física de todos los tipos siempre que nos mantenga a cierto nivel de intensidad física. Ahora, recuerden, gente con sensibilidad a la ansiedad, realizar actividad física moderada y tratar de evitar la actividad física de alta intensidad. Si es inevitable que la realicen, tengan ojo con los gatillantes, ojo con los estímulos que pueden gatillar episodios de alteración de la sensibilidad. O sea, de la sensibilidad a la ansiedad, perdón. Y, como siempre, si no realizan actividad física de manera seguida, si presentan lesiones, si presentan patologías, ya sea cardiovasculares o enfermedades no transmisibles, o están en algún tipo de tratamiento, siempre realizar actividad física con un profesional de la salud especializado en la actividad física, para prevenir lesiones, para progresar de manera adecuada, para mejorar la adherencia y para tener los resultados que deseamos de nuestro programa de actividad física. Así que hagan ejercicio. Esa es mi breve intervención de hoy, Pasi. Gracias nuevamente por la invitación. Y espero que la información que les he dado sea útil. Sí, por supuesto. O sea, de repente nosotros olvidamos el área de la educación física, de la preparación física. Ay, ¿cómo comparto esto? No, estoy haciendo algo mal. Estoy haciendo algo mal. Acá. Sí, me cambié de computador y ha sido bien complicado. No, que nosotros olvidamos la importancia de la actividad física en el manejo de la ansiedad y se dice desde la psicología que es una irresponsabilidad no tener un tratamiento de actividad física cuando uno cursa con estos síntomas. Y considerando que hay evidencia que lo avala. Claro, pero no todos tienen esa expertise, así que qué bueno que lo hayas aclarado, Nati. No hay problema. Gracias, pues. Nos vemos. No podemos dejar de hablar de ansiedad. Tenemos que siempre hablar de qué alimentos pueden ser adictivos y que aumentarían la ingesta. Lo que les comentaba la vez pasada es que hay ciertos alimentos, por ejemplo, los que suben rápido el azúcar en la sangre, como por ejemplo los dulces, los chocolates, los alimentos de alto índice glicémico, que es que si yo parto el día consumiendo estos alimentos, más ganas de consumir este mismo alimento me va a dar. En el fondo, si yo parto el día consumiendo dulces, durante el día más ganas de dulces voy a tener. Se ha visto también en distintos estudios que las personas que empiezan a tomar cerveza desde más temprano durante el día tienden a también aumentar la ingesta durante el día. Entonces son varias cosas que es bueno profundizar para que el paciente tenga más herramientas para poder tener un manejo adecuado del apetito. Entonces, es importante cuando seguimos hablando de tratamiento de estos pacientes con cuadros más ansiosos, que es importante la actividad física, que la Nati mencionó que sí, se alteran algunos niveles endocrinos. Cuando yo hago una actividad física muy intensa, muy cercana a la noche, y sobre todo si consumo algún quemador, cafeína, etc., en ese horario puedo alterar el ciclo del sueño. Y acuérdense que el sueño producía este círculo entre que si duermo menos, altero mis hormonas del apetito, estas aumentan y disminuyen las hormonas que queman grasa.
Entonces, desde esto me agarro para hablarles es una entidad que es un trastorno del comportamiento alimentario, no o sea, que está especificado, pero dentro de otras áreas, no es como de los grandes trastornos alimentarios como el trastorno por atracón, anorexia y bulimia. Es que está en otras áreas del mismo manual, que es el síndrome del comedor nocturno. Se lo explico porque muchas veces las personas creen que tienen atracones, pero en verdad están cumpliendo con el síndrome del comedor nocturno, con estos criterios. ¿De qué se trata este síndrome? Primero, es un exceso del comer nocturno con una alteración en el ritmo circadiano. Estos pacientes son capaces de despertarse 6 veces después de la cena al refrigerador a consumir alimentos específicos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mañana tienen anorexia matutina y obviamente insomnio. Hay un malestar significativo, están mucho más irritables al otro día. Sí están conscientes, no es que sean sonámbulos, y no es un efecto secundario a la quetiapina, que muchas veces produce esta sensación de apetito nocturno y que uno se levanta medio sonámbulo. Están más irritables, la duración es estar constantemente levantándose en la noche durante 3 meses para que el cuadro sea instaurado, y la diferencia es que no hay esta sensación de pérdida de control. El paciente se levanta de manera fraccionada durante la noche. Ahora, es interesante saber que hay otros trastornos no especificados que se llaman ahora, la vigorexia, que es un trastorno de carácter mental, es un trastorno obsesivo compulsivo, pero como tiene implicancias nutricionales, igual se los comento, en los típicos que se ven como, son muy forzudos, pero en el espejo se ven muy flaquitos. La diabulimia, que es lo que desarrolla los diabéticos tipo 1, cuando se tienen que inyectar insulina, que empiezan con un terror a subir de peso, entonces empiezan a alterar su comportamiento alimentario, inclusive provocándose el vómito cuando comienzan con la insulina. La megarexia, que es bien interesante, que se perciben delgados, pero están con exceso de peso. Piensen que con obesos, cuando se hace los estudios allá en Talca, subestiman su estado nutricional. Por ejemplo, tienden a pensar que están normales, que no tienen sobrepeso. Entonces también subestiman su estado nutricional. La permanexia, esto de constantemente estar a dieta, de contar calorías, la ortorexia, que es bien fácil, como estos trastornos lo que tienen es que uno puede decir como, no, yo quiero comer sano, entonces no como nada procesado. Y si yo no como nada procesado y no puedo consumir nada, igual me aíslo del mundo. Y de ahí nace la ortorexia, que es como la obsesión por la alimentación sana, no transgénica, gente que solamente come en huertos, que pierde mucho peso simplemente porque no pueden comer con... es difícil seguir una dieta tan estricta y tan orgánica en un país como Chile y en las condiciones en que estamos. Y se hace una patología porque tienden a pensar todo el tiempo y estar planificando todo el tiempo en qué comer y qué no. Y todo es patológico cuando uno te altera tu vida social y a la vez genera cambios en el humor, y sobre todo en estos pacientes que debutan con una desnutrición. Y la sadorexia, que es bien interesante, que es cuando uno siente esa ansiedad por comer, los pacientes, como de autocastigo, se inducen el dolor, esta autoflagelación, o para manejar el apetito y la ansiedad de otra manera. Entonces hay varios matices en estos trastornos alimentarios. Cuando hablamos de un trastorno alimentario, no podemos hablar de obesidad porque la obesidad en sí misma no es un trastorno alimentario. Puede cursar con el trastorno por atracón, con el síndrome del comer nocturno, puede ser secundario al atracón y la bulimia. La bulimia a veces se asocia con el bajo peso, pero la bulimia tiende a tener un normopeso, sobrepeso, o inclusive puede terminar en obesidad porque acuérdense que los trastornos alimentarios van mutando. Y en el fondo, del 15 al 50% de los pacientes en tratamiento para adelgazar sufren algún tipo o algún grado de trastorno alimentario. Hasta el 50% de los grandes obesos puede estar con síndrome de atracón, y el 85% de los pacientes que tienen atracón son obesos o tienen sobrepeso. Entonces, como vimos, como la psicología y la nutrición, acá se entrelazan. Y es interesante saberlo. La adicción al azúcar, que a mí me gusta como comentarla como en un tema aparte, porque hay pacientes que, claro, que tienen exceso de peso,
crónicamente han consumido azúcar, y quiero que sepan que en el fondo se han hecho estudios, muchos estudios, y sobre todo destaca uno que se hizo con ratoncitos, para que vean cómo el placer y la recompensa que produce el azúcar puede ser tan satisfactoria o activar los receptores a tal punto como la cocaína. Entonces no llegaría a decirle a un paciente, oye, no puedes consumir azúcar. Ya el no induce el deseo imperioso de consumirla, y estamos hablando de una droga. Entonces también estos pacientes que se exponen a un tratamiento y que van a un cumpleaños y le dicen, oye, pero come torta, come torta, come torta, la típica amiga latera, que no está cachando que su amiga tiene un problema y que es una adicción, hay que igual dejarles claro que, hey, estoy haciendo un tratamiento y tú me estás como que estuvieras ofreciéndome trago y yo fuera alcohólica. O sea, hay que saber poner ese límite, ¿ya? Entonces la adicción es el uso compulsivo incontrolable de una droga, de abuso, ¿ya? Y tiende a ser a expensas de casi todas las actividades, no llegar y decir soy adicta, ¿ya? Tiene un síndrome de abstinencia, cursa con un exceso de ingesta al principio, después cada vez aumenta la ingesta, un escalamiento, después cuando se siente el déficit la como a escondidas, y después cuando la quito tengo un síndrome de abstinencia. O sea, no estamos hablando de, ay, me gusta el dulce, estamos hablando de una patología, de una adicción. Y como les comentaba la Vivi, adicción, desde el término de psicología, A significa no y dicción significa decir, o sea, lo que me estoy guardando. Pero en términos neurológicos, quiero contarles un poquitito cómo es este ciclo de perpetuación de esta adicción al azúcar, o por qué cuando yo parto con un chocolate es como me lo como uno y me tengo que comer todos. Cuando yo consumo un alimento de alto índice glicémico, y por eso la gente también es tan como adicta al pan, porque me sube el azúcar rápido y después me la baja muy rápido también. Entonces por eso les doy con ganas a las 2 horas de seguir comiendo dulce. Entonces es importante que lo tengamos súper claro, porque si este paciente parte con un chocolate en la mañana, chuta, a las 2 horas va a querer chocolate de nuevo, o va a querer algo con azúcar. Entonces ya las glicemias vienen alteradas y puedo potenciar su adicción. Entonces, a grandes rasgos, como la azúcar sí activa un sistema de recompensa, mucho placer les da. Sube rápido el azúcar, para eso sube la insulina, porque yo no puedo tener 300 piedras en el río, tengo que tener máximo en post-ingesta 140, que es como el azúcar postprandial en cierto rato de tiempo. Entonces, si sube mucho, va a subir la insulina para que baje rápido y dan ganas de seguir comiendo dulce. Ok, ¿cómo me doy cuenta de un paciente que es adicto al azúcar? Cuando este paciente es adicto, ¿cómo es más fácil hacerse adicto? Cuando hay un exceso de restricción a la droga, ¿ya? En el fondo de haberse expuesto mucho, después como que, oye, no puedes comer nunca más dulce, y ahí empieza a quedar un poquito la embarrada. Cuando hablamos de ratoncitos, estos ratoncitos aumentan el consumo cuando se les prohíbe o se les deja como muy limitado, se les dejan ciertas horas de la noche el azúcar, como a libre albedrío, con la luz apagada, y al otro día se les restringe. Entonces pasa mucho con los pacientes que son como más adictos al azúcar, que tienden a darse esos atracones de azúcar en soledad y en las noches. Después, la primera vez que consumen azúcar estos pacientes adictos, les sube, la dopamina es como el sistema de recompensa, entonces les sube y sienten muchísimo placer, mucho más que un no adicto, que no tiene como antecedentes de adicciones, por eso es importante ver la drogadicción familiar, etc. Le sube, este sistema de recompensa le encanta, le gusta, pero no es a nivel como tan placentero como le pasa al adicto la primera vez, al que tiene tendencia a generar adicciones. Y a la 10ª vez, el paciente que es adicto siente, miren, la misma explosión de recompensa y de sensaciones agradables cuando consume azúcar, ya a la 10ª vez. Y a una persona no adicta, claro, le produce placer, pero no es tanto, no es esta situación tan potente. El adicto al azúcar, que en humanos se han salido los estudios muy poco concluyentes, sin embargo, cualquier adicto, ya es tanto el nivel que le produce el placer el azúcar, y obviamente cada vez consume más, porque en el fondo los receptores como que igual colapsan en algún momento, entonces el estímulo tiene que ser cada vez más fuerte para sentirlo, que dejas de hacer cuando eres adicto, por ejemplo, a la cocaína, nada te da ese nivel de placer, porque es un placer que es químico, no es como las cosas naturales, como el placer que te da la música. Entonces empiezan a hacer como
a desinteresarse por las cosas que naturalmente dicen dar placer, el sexo, la música, las otras actividades. Entonces, ojo con que el adicto tiene una característica bien especial. Y lo que pueden reconocer en sus pacientes, si tienen características como más adictivas al azúcar, el síndrome de abstinencia. Castañean los dientes, inclusive diarreas pueden llegar a producirse. Y mucha irritabilidad. Y es común cuando te sacan las primeras 2 semanas el azúcar o estás consumiendo menos, el paciente va a llegar más irritable, y permítanselo ustedes como pacientes también, porque están en una abstinencia y van a transitar eso y después va a pasar de a poquitito. ¿Cómo yo desarrollo una adicción? Consumo una gran cantidad de la droga en una oportunidad, y en el fondo las drogas de abuso también se asocian mucho a un momento que yo lo consumí, ponte tú, en un momento de mucha felicidad o en un momento de mucha tristeza. Igual están asociados en humanos a ambientes. Lo que les contaba la Vivi, por ejemplo, yo comía, mi mamá me daba dulces porque llegaba tarde a la casa y me había abandonado todo el día, entonces me compensaba con el azúcar. Entonces ahí de a poquito se empiezan a crear estas asociaciones que pueden tener esta consecuencia errática en el comportamiento alimentario. Después el escalamiento, que en el fondo se caracteriza por el incremento progresivo de la cantidad de droga que se usa. Después aparecen signos y síntomas del síndrome de abstinencia, que en este caso confirman una dependencia. En el humano, insisto que los estudios son poco concluyentes, pero en el ratoncito es diarrea, ansiedad, pérdida de la curiosidad por otras cosas, y en el humano tiende a ser como ánimo más cíclico, irritabilidad, y el de sentir que el placer del chocolate es un placer que no te da nada más. Y el de ser, miren, primero que sepan que no hay curación sin recaída. Ya es común recaer en el azúcar y en el exceso de ingesta, es común. Tranquilos con eso. Sí hay un craving, que también es este deseo imperioso de consumir la droga. Entonces ahí hay que ir manejando y tratar de ver que los metas internas para afrontar esta situación. ¿Qué estrategias del manejo de ansiedad, además de las nutricionales, hay? En el fondo esto es bien interesante porque se implementó en Chile las terapias de mindfulness en el control del binge eating, que es el atracón. ¿Y cómo se hace esto? Es lo que yo les comentaba que hacía con los pacientes, en este caso yo acompañada de una psicóloga, pero cómo se hizo el estudio original es así. Hacen distintas sesiones, en este caso 8, y empiezan a introducir la atención plena a la alimentación. Pensemos que nosotros siempre estamos muy en piloto automático comiendo. Ya es raro conectarse con el instinto del hambre, y este instinto de supervivencia que te abre a muchas opciones. El hambre fisiológica te abre a muchas opciones. En cambio, el hambre como emocional, o la mal llamada ansiedad, que tiene distintas aristas, tiende a querer un alimento muy específico, o en el fondo es mucho que lo quiere rápido, lo quiere allá, ahora ya. El hambre real es como un hambre que es mucho más gradual y mucho más abierto a opciones. Entonces, al concientizar todas estas cosas, que son súper buenos, por ejemplo, también estos mismos cursos que se hacen, porque el paciente informado vale por 2, un paciente consciente siempre va a valer por 2. Primero, los pacientes que identificaban el piloto automático versus el estar presente. Es difícil estar presente cuando comemos, porque el paciente, entre que le da vergüenza estar comiendo y entre que lo está haciendo para tapar un sentimiento. Entonces cuesta partir con ese ejercicio de estar presente, porque cuando se les pide comer lento empiezan a salivar mucho, se empiezan como a sentir esa ansiedad. Entonces es un proceso bien lento el aprender a estar consciente cuando uno está comiendo. La meditación 10 minutos, muy, muy, muy importante. Nuestro cuerpo puede sintetizar las hormonas de calma. Ya, entonces la meditación de 10 minutos, que es lo que más les cuesta a los pacientes, porque un paciente ansioso, el meditar le va a involucrar mucho sueño, porque el cuerpo va como a bloquear esta sensación y va a quedarse dormido. Esto es fundamental. Y el escáner corporal nocturno. ¿Por qué? Porque, como les decía la Vivi, están disociados estos pacientes entre lo que hacen y lo que quieren. Ahora, hacer una actividad rutinaria con atención plena, como ducharse y comer, en el fondo yo partiría, por ejemplo, con ducharme con atención plena. Es muy eficiente porque es una actividad común, tanto como comer, que no te va a generar tanta ansiedad, simplemente te va a empezar a tener atención plena en distintas situaciones de tu vida que vas a terminar como acostumbrándote. Es una recomendación, ¿ya?
el cuestionarse si se pueden tratar amablemente cuando sienten que hemos fallado o empieza la culpa. Es muy importante eso, el tratarse bien, porque el tratarse mal puede generar el autocastigo, la autoflagelación, y a la vez uno se puede autocastigar boicoteando el tratamiento y comiendo más. Identificar los impulsos conducentes a tragar sin saborear. ¿Ya? Eso de fomentar la pausa, aunque cuesta mucho, el indicar se mueren, como les sirve a los pacientes. Son pequeños detalles, el no comer viendo tele, son pequeños detalles que uno ya los tiene tan normalizados y cuesta. Es súper fácil decirlo, pero cuesta, porque es una sensación de placer muy grande lo que es el comer, y sobre todo el comer en exceso, el comer rápido, es complicado. Tengo hambre, ¿para qué quiero comer? Existe el hambre emocional, y lo que les comentaba, empezar a sintonizar la sensación con el hambre. Y desde la nutrición, ¿qué podemos hacer? ¿Qué suplementos nutricionales existen para el manejo de la ansiedad? Hay bastantes que asocian, bastantes estudios, que en el fondo, ponte tú, el omega 3, el consumo de pescado, también está inversamente relacionado con la ansiedad, o sea, mayor consumo, menores perfiles ansiosos. En el fondo, muchos de los cuadros ansiosos también tienen que ver con esto que les he tratado de transmitir, que era el consumo de los micronutrientes. A veces nosotros preocupados de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas, y no estamos preocupados de, hey, pero estoy consumiendo o absorbiendo la suficiente vitamina B, ponte tú, o la vitamina C, lo que es importante, porque a veces las dosis recomendadas de la ingesta, como les comentaba, es para que no haya déficit, pero no necesariamente lo estoy dando a lo que el paciente realmente requiere. La vitamina B y la depresión ya está muy asociado, que efectivamente cuando se repone la vitamina D, se da la esquema de reposición se dan entre 125 y 2000 microgramos día. Por eso de repente, oye, ¿cuál es la dosis de vitamina D que me escriben? Vitamina B, pucha, depende mucho del paciente. También de los fármacos que toma. Acuérdense que la metformina puede inhibir la absorción de vitamina B. O puede, por ejemplo, los mismos laxantes, la lamotrigina también la inhibe. Entonces, también tiene que ver con la farmacodinámica que está teniendo el paciente en ese momento, está cursando el paciente. Se les pongo este estudio porque la Universidad Complutense de Madrid lanzó muy buenos estudios respecto a los suplementos nutricionales en el trastorno de ansiedad. O sea, ya estamos hablando de un trastorno de carácter psiquiátrico, que se ha visto que si lo intervengo, como por ejemplo, que si intervengo con niacina, magnesio, inclusive se asocia, por ejemplo, que el déficit de calcio puede provocar agitación, depresión, palpitaciones, insomnio, irritabilidad. Entonces, ojo, insisto, preocuparse de la absorción de los micronutrientes, la combinación, y que estén consumiendo alimentos que nutran. Y eso es como la diferencia entre las calorías y nutrirse. El magnesio, que yo se lo doy harto a los pacientes, porque además de regular el intestino, tiene que ver con la relajación muscular, tanto los pacientes deportistas o los pacientes que les cuesta conciliar el sueño. Es bien importante. El omega 3, que ya le he hablado las maravillas, y sobre todo cuando se dan ataques en crisis de pánico. La familia de la vitamina B, que la vuelve a mencionar la Universidad Complutense de Madrid. Y la vitamina C, que con 500 miligramos, la percepción de la ansiedad de la persona. La vitamina D, que regula la insulina, regula el peso, también ya habíamos hablado de cómo se asociaba con la obesidad. Y el zinc. Esto es bien interesante porque el zinc tienden a tenerlo bajo algunas pacientes, sobre todo las mujeres, ¿ya? Porque las mujeres muchas veces, las pacientes con exceso de peso, tienden al carbohidrato más que a las proteínas. Entonces, el déficit de zinc puede estar asociado en los síntomas depresivos. Entonces, ahí vemos nuevamente este entrelace entre la nutrición y sobre todo, bueno, la nutrición ortomolecular, como la que yo practico. Ok. Y para el último mito, que ya esta clase hemos hablado más de verdades que de mitos, nos falta hablar de los suplementos con evidencia científica en el deporte. Voy a hablar de los lineamientos ya como los últimos estudios con el soporte científico más potente, porque hay de tipo A con un soporte científico potente, como hay del tipo B que son como emergentes soportes científicos. Entonces les destaco esto porque los suplementos se utilizan muchísimo, ¿ya? Los usuarios del gimnasio, el 58% de estudios en Chile que utilizan suplementos, el 83 al 85% de los deportistas elite los utilizan.
y son parte de la nutrición deportiva, pero es importante que sean individualizados, con dosis personalizadas, y depende si es antes, después o durante la actividad, ¿ya? Y no es para cualquier actividad, los estudios se dan en distintos suplementos para distintos tipos de actividad. Ahora, pasa mucho que las ayudas ergogénicas se basan en testimonios, no en estudios clínicos, y esa es la diferencia. ¿Ya? Cuando tú vas a un nutricionista, el nutricionista te da un suplemento, el nutricionista tiene el deber de tener un estudio clínico que lo fundamente. Los suplementos que los da por lo general el señor del gimnasio, y eso se basa mucho más en testimonio. A Juanito le resultó, pero no hay una fiscalización importante de que, ok, ¿en qué estudio, en qué corte ya se hizo? Entonces, ojo con el a Juanito le resultó. Tenemos la cafeína, que es un importante y se utiliza como quemador porque produce la lipólisis, ¿ya? Cuando se sale la inercia en los ejercicios, sobre todo de resistencia, puede generar la quema de grasa en actividades que varían la duración entre 5 y 150 minutos. Tiene que tener una frecuencia cardíaca personalizada y el paciente no puede ser sensible a la ansiedad, porque como les comentaba la Nati, un paciente que es sensible a la ansiedad, yo le doy un estimulador como la cafeína y va a recordarse esta crisis de pánico y puede tributar a mayor ansiedad. La CREA sí está, o sea, es bien, se ha visto en una dosis de, en un principio son 5 tomas o 4 tomas de 20 gramos, o sea, ojo, que no es cualquiera, así como tómate la CREA, no. Ya, por lo general se divide en tomas de a 5, tiene que ver con la duración del ejercicio, el tipo del ejercicio, y sí está asociado a que mejora la resistencia y aumenta el porcentaje de masa libre de grasa. En distintos estudios salen distintos resultados en su aumento de la musculatura y sobre todo porque produce retención de líquido a nivel del músculo. Los nitratos, es bien interesante porque aquí se ha estudiado el jugo de betarraga también, en el uso del deportista, y que sí puede producir aumento en el rendimiento deportivo. La evidencia es equívoca, ¿ya? Pero sí se ha visto que cuando son menores de 12 minutos no aumentaría mucho el rendimiento. Cuando son de más de largo aliento las pruebas, tal como la cafeína, ahí mejoraría el rendimiento. La cafeína se usa, no me sirve en un ejercicio muy explosivo o de fuerza. La cafeína me ayuda a estimular la lipólisis, la quema de grasa, en ejercicios más de largo aliento, ¿ya? Y de resistencia. Y la crea en ejercicios de fuerza. Y el bicarbonato de sodio es bien interesante porque cuando yo estoy haciendo actividad física, bueno, los que hicieron nutrición deportiva lo saben, pero que sepan que la fatiga se da mucho por el ácido láctico. El ácido láctico es un ácido. ¿Y qué hace el bicarbonato? Como que le hace un buffer, como que alcaliniza ese ácido, entonces mejora el rendimiento. Tiene una eficacia más reducida cuando el tiempo excede los 10 minutos. O sea, el bicarbonato es para cosas más explosivas, más de corta duración y de alta intensidad. Y la beta-alanina, se lo pongo porque es soporte tipo A también, lo que sí por sí misma no es una ayuda ergogénica por sí misma, lo que pasa es que estimula la carosina, que en el fondo es un dipéptido que está como concentrado en la musculatura, y en el fondo ayuda a la contractilidad muscular. Es así donde se ha visto que hay un efecto beneficioso en la capacidad anaeróbica láctica. Sobre todo los HIIT, ¿ya? Entonces mejoraría la fuerza y la resistencia. Y el glicerol, la gracia del glicerol es que produce la retención de líquido. Ya un deportista que se deshidrata y pierde más del 2% de su peso inicial, tiene mucho riesgo de golpe de calor, de disminuir en un 30% su rendimiento. Entonces estos pacientes que le dieron glicerol, ¿por qué? Porque produciría la retención de líquido, entonces en el fondo la pérdida era menor. El problema es que cuando yo le doy a cualquier paciente glicerol, tiende al retener líquido va a producir un aumento del peso, por supuesto, cuando yo exagero esto. Y eso en pacientes que tienen que funcionar con cuerpos más magros, como un volante izquierdo, le puede jugar en contra. Y las vitaminas y minerales, cuando se habla del deportista que se usan mucho los polivitamínicos,
efectivamente no debiesen ser mayores que las recomendaciones que les di antes. Sin embargo, yo sí les doy un poco de requerimientos mayores dependiendo del paciente. Por ejemplo, si un paciente tiene que viajar y no va a poder consumir, nada me asegura que consuma los nutrientes que yo necesito que consuma, yo les doy polivitamínico. Tiendo a dar mucha vitamina C también. Y el hierro, muchas veces los pacientes, se ha visto que los atletas puede disminuir la absorción de hierro, entonces yo también tengo harto cuidado con esos elementos y también con el magnesio por la contracción muscular. Y nuevamente les muestro el omega 3, de nuevo que ya los hablamos como suplemento de manejo de la obesidad, de la ansiedad, y ahora cómo el omega 3 puede ayudar a la resistencia y a la máxima velocidad. Entonces es bien interesante, porque al parecer oxigenaría ayudaría a la oxigenación de la mitocondria, y la mitocondria es la que ayuda a quemar grasa. Y de nuevo les hablo de la cúrcuma, que es un antiinflamatorio, 5 gramos al día, puede ser reducir los síntomas provocados por el daño muscular. Tienen emergente soporte científico, o sea, son del tipo B, la cúrcuma está entrando y hay varios estudios que igual la posicionan como una buena opción, sin embargo, obviamente faltan más estudios para ya tener un soporte de tipo A. Otros de interés, la soya, ojo, cuando hablamos de los compuestos de soya, es importante la cantidad de leucina que tengan. O sea, en el fondo no es cualquier batido de soya, los estudios se hacen con cierta cantidad, simplemente estamos hablando de un curso de reducción de grasa, yo les estoy como contando, de repente que sepan, y lo pueden ver en el curso de nutrición deportiva, lo que los tomaron, que tiene que tener ciertas características estos batidos para que mejoren la composición corporal y mejoren también la quema, disminuyan mejore significativamente la velocidad y la recuperación. Y a mí me gusta también mucho la espirulina porque al parecer tuviese un efecto positivo sobre el rendimiento y la fuerza, y hay muchos estudios que ya tienen el soporte, empiezan a darle soporte y fuerza a su capacidad también oxidativa de grasa. En el rendimiento, las bebidas para deportistas tienen que saber cómo elegir el sodio, la cantidad de carbohidratos, todas las bebidas son distintas. Los geles para deportistas, las barritas para deportistas, las barritas proteicas, depende del paciente. Y los batidos proteicos mientras sean del suero de leche y tengan la cantidad de leucina adecuada. Lo pueden ver en el libro de nutrición deportiva, sin embargo, estoy hablando de los suplementos, cuando vean que sus pacientes están consumiéndolo, para que puedan identificar cuáles son los que realmente tienen evidencia científica y cuáles aún no la tienen. Eso pues, sé que ha sido largo, tratamos de terminarlo, de dar pinceladas de estos temas importantes. Ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, yo encantada. ¿Nadie? ¿Hola? ¿Se escucha? Anita, ¿cómo estás? Sí, Anita, bien, ¿y tú? hola. Bien, ella es ingeniera en alimentos, así que su opinión es bien interesante. Sí. Oye, no, súper interesante, felicitaciones, me gustó mucho el curso. Ay, gracias. Y te quería preguntar, porque hablaste del magnesio, Uh-huh. he escuchado mucho del magnesio, hay mucha información dando vuelta, ¿y qué tipo de magnesio es el que recomiendas tú? Ya, depende del paciente, ¿ya? Tenemos pacientes, por ejemplo, que el cloruro de magnesio puede ser muy fuerte para el intestino. El magnesio se usa mucho para también los problemas intestinales, la gente que tiene estreñimiento, por ejemplo. Sí. El cloruro de magnesio, que se utiliza por mucho tiempo, puede producir oclusión intestinal. Entonces yo un paciente parto, por ejemplo, con óxido de magnesio en 400 miligramos, un paciente con problemas intestinales. Si yo tengo un paciente que está en detoxificación, en terapia anti-age, o un paciente muy obeso, que claramente la grasa como que atrapa metales pesados, puedo darle quelado, que es mucho más fuerte, tiene el magnesio quelado, ¡pum!, de verdad como que botaría los metales pesados. Si tengo un paciente con problemas óseos, tiraría el cloruro de magnesio también, pero ahí tengo que dependo mucho del paciente. Si es como, pucha, a mí me encantaría de repente esas preguntas como más generales, poder, que no puedo porque no conozco el caso. Sí, y a mí me asusto decir cloruro 400 miligramos que lo venden en 250 por la oclusión intestinal. Entonces es como,
Imagínate un paciente con todo el intestino contaminado, yo le pongo a mí me da como cosa. Yo partiría con un probiótico y le tiraría el magnesio, el óxido, porque el probiótico por último me limpia el intestino para que se pueda absorber lo que yo le meta, pues imagínate. Bien, gracias. Perdón por lo poco clara, traté de darte como No, varias... está bien, Ahora, perfecto. sí, ahora nosotras, después de los 30 Anita, como tú mejor que yo sabes, que nosotros requerimos magnesio para el hueso porque en el fondo estamos con una alimentación muy procesada y con muy pocas vitaminas. Entonces las mujeres menstruando después de los 30 es interesante evaluar la suplementación de este. Bien. Eso. ¿Nadie más? Bueno, chicos, les dejo un beso. Este módulo me voy a demorar un poquito más en subirlo, porque como estoy en otro computador y eso ha traído muchas complicaciones, me va a costar un poquito más editarlo. Les dejo un beso y muchas gracias, y gracias por sus comentarios. Cualquier cosa me escriben, el material de apoyo, y eso va a demorar un poquito más en ser enviados. Gracias, chao, chao. Chao, la Fran, la Ángeles, qué amorosas todas. Gracias por sus comentarios realmente.